Capítulo 17. Unir las piezas. 2 puntos. Autoliderazgo. Este ser humano es una pensión. Cada mañana se produce una nueva llegada. Una alegría, una depresión, una mezquindad, una conciencia momentánea que llega como visitante inesperado. Démosles la bienvenida y entretengámoslos a todos. Tratemos a nuestros invitados honradamente. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la mezquindad, debemos recibirlos a todos en la puerta sonriendo y debemos invitarlos a entrar. Seamos agradecidos por todo aquel que venga, porque cada uno ha sido enviado como guía desde el más allá. Rumi. Un hombre tiene tantos yoes sociales como personas que le reconozcan. William James, The Principles of Psychology. Estaba al principio de mi carrera y llevaba unos 3 meses visitando a Mary, una joven tímida, solitaria, físicamente derrumbada en una psicoterapia semanal, lidiando con los terribles estragos de sus maltratos tempranos. Un día abría la puerta de mi sala de espera y la vi sentada allí de manera provocativa, con una minifalda, el pelo teñido de rojo pasión, con una taza de café en una mano y una expresión gruñona en el rostro. Usted debe de ser el doctor Van der Kolk, dijo. Me llamo Jane y he venido a avisarle de que no debe creerse ninguna de las mentiras que Mary le ha estado contando. ¿Puedo entrar y hablarle sobre ella? Me quedé pasmado, pero afortunadamente pude retenerme de enfrentarme a Jane, y en lugar de eso la escuché. Durante la sesión no solo conocí a Jane, sino también a una niña pequeña herida y a un chico adolescente enfadado. Fue el principio de un largo y productivo tratamiento. Mary fue mi primer contacto con el trastorno de identidad disociativo, TID, que en aquella época se conocía como trastorno de personalidad múltiple. Por muy dramáticos que sean sus síntomas, la división interior y la emergencia de diferentes personalidades que se experimentan en el trastorno de identidad disociativo representan solo el extremo del espectro de la vida mental. La sensación de estar habitado por unos impulsos o unas partes enfrentadas es habitual en todos nosotros, pero especialmente en las personas traumatizadas que tienen que recurrir a unas medidas extremas para sobrevivir. Explorar esas partes, entre paréntesis, e incluso hacerse amigo de ellas, es un componente importante de la curación. Los momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Todos sabemos qué sucede cuando nos sentimos humillados. Ponemos toda nuestra energía en protegernos, desarrollando todas las estrategias de supervivencia que podemos. Podemos reprimir nuestros sentimientos, podemos ponernos furiosos y planear una venganza. Podemos decidir volvernos tan poderosos y triunfadores que nadie pueda volver a hacernos daño. Muchos comportamientos que están clasificados como problemas psiquiátricos, incluidas algunas obsesiones, compulsiones y ataques de pánico, así como la mayoría de los comportamientos autodestructivos, empezaron como estrategias de autoprotección. Estas adaptaciones al trauma pueden interferir tanto con la capacidad de funcionar bien que los profesionales sanitarios y los propios pacientes suelen creer que la recuperación total está fuera de su alcance.
Ver estos síntomas como discapacidades permanentes reduce el enfoque del tratamiento a encontrar la pauta farmacológica adecuada, lo cual puede provocar una dependencia que dure toda la vida, como si los supervivientes de traumas fueran como pacientes renales bajo diálisis. Es mucho más productivo ver la agresividad o la depresión, la arrogancia o la pasividad como comportamientos aprendidos. Dos puntos. En algún momento el paciente acabó creyendo que solo podía sobrevivir siendo duro, invisible o estando ausente, o que era más seguro rendirse, como los recuerdos traumáticos que se van colando hasta que se les pone fin. Las adaptaciones traumáticas siguen hasta que el organismo humano se siente seguro e integra todas las partes de sí mismo que están atrapadas en la lucha o en mantener a raya el trauma. Todos los supervivientes de traumas que he conocido son resilientes a su propia manera y es asombroso ver cómo la gente se enfrenta a cada una de sus historias. Saber cuánta energía requiere el mero acto de sobrevivir hace que no me sorprenda el precio que suelen pagar. Dos puntos. La ausencia de una relación afectuosa con su propio cuerpo, mente y alma. Sobrellevar el trauma se cobra su peaje. Para muchos niños es más seguro odiarse a sí mismos que poner en riesgo su relación con sus cuidadores, expresando ira o escapándose. Ajá. Como resultado, es probable que los niños maltratados crezcan creyendo que son odiosos. Es la única manera en que sus jóvenes mentes pueden explicarse por qué los tratan tan mal. Sobreviven negando, ignorando y dividiendo grandes porciones de realidad. Dos puntos. Olvidan el maltrato, suprimen su rabia o desesperación, insensibilizan sus sensaciones físicas. Si nos han maltratado de pequeños, es probable que tengamos una parte infantil dentro de nosotros congelada en el tiempo, sujeta a este tipo de odio hacia nosotros mismos y esta negación. Muchos adultos que sobreviven a experiencias terribles se ven atrapados en la misma trampa. Apartar de nosotros sentimientos intensos puede ser sumamente adaptativo a corto plazo. Puede ayudarnos a preservar nuestra dignidad e independencia, puede ayudarnos a mantener el enfoque en tareas críticas como salvar a un compañero, cuidar a nuestros hijos o reformar nuestra casa. Los problemas llegan más tarde. Después de ver saltar por los aires a un amigo, un soldado puede volver a la vida civil e intentar sacarse esa experiencia de la cabeza. Una parte protectora de sí mismo sabe cómo ser competente en esta tarea y cómo seguir adelante con los compañeros, pero puede que habitualmente monte en cólera con su novia o se quede insensibilizado y paralizado cuando rendirse al placer de su contacto le haga sentir que pierde el control. Probablemente no será consciente de que su mente asocia automáticamente la rendición pasiva con la parálisis que sintió cuando su amigo murió. Así pues, entra en juego otra manera protectora para crear una distracción. Dos puntos. Se pone furioso y sin tener ni idea de qué le ha hecho ponerse así,
cree que está enfadado por algo que ha hecho su novia. Obviamente, si sigue estallando con ella, entre paréntesis, y con las novias subsiguientes, cada vez estará más y más aislado. Pero puede que nunca se dé cuenta de que una parte traumatizada se ve desencadenada por la pasividad y que la otra parte, el jefe enfadado, entra en acción para proteger esa parte vulnerable. La terapia puede salvar la vida a la gente ayudando a esas partes a abandonar esas creencias. Aunque la insensibilización, entre paréntesis, o la búsqueda de sensaciones compensatorias pueda hacer que la vida sea tolerable, el precio que pagamos es que perdemos la conciencia de lo que sucede en nuestro cuerpo y con ello la sensación de estar total y sensorialmente vivos. En el capítulo 6 hablé de la alexitimia, el término técnico que describe el no ser capaz de identificar lo que sucede en nuestro interior. Las personas que sufren alexitimia suelen sentirse incómodas físicamente, pero no pueden describir exactamente cuál es el problema. Como resultado suelen tener múltiples dolencias físicas difusas y angustiantes que los médicos no pueden diagnosticar. Además, no pueden entender por sí mismas lo que sienten realmente ante cualquier situación determinada o qué les hace sentirse mejor o peor. Este es el resultado de la insensibilización que les impide anticiparse y responder a las peticiones normales de su cuerpo de un modo tranquilo y consciente. Al mismo tiempo, reduce el deleite sensorial cotidiano de placeres como la música, el tacto y la luz, que impregnan de valor la vida. El yoga resultó ser una manera fantástica de restablecer la relación con su mundo interior y con ella una relación afectuosa, amorosa y sensorial con el yo. Si no somos conscientes de lo que nuestro cuerpo necesita, no podemos cuidar de él. Si no sentimos hambre, no podemos alimentarnos. Si confundimos la ansiedad con el hambre, seguramente comeremos demasiado. Y si no sentimos cuándo estamos saciados, seguiremos comiendo. Por eso, cultivar la conciencia sensorial es un aspecto tan crítico de la superación del trauma. La mayoría de las terapias tradicionales restan importancia o ignoran los cambios que se producen momento a momento en nuestro mundo sensorial interior, pero estos cambios transportan la esencia de las respuestas del organismo. Dos puntos. Los estados emocionales que están grabados en el perfil químico del cuerpo, en las vísceras, en la contracción de los músculos estriados del rostro, la garganta, el tronco y las extremidades. Las personas traumatizadas deben aprender que pueden tolerar sus sensaciones, hacerse amigas de sus experiencias interiores y cultivar nuevos patrones de acción. En el yoga centramos la atención en la respiración y en nuestras sensaciones momento a momento. Empezamos empezamos observando la conexión entre las emociones y nuestro cuerpo. Quizá como la ansiedad al realizar una pose en realidad nos desequilibra. Empezamos experimentando con el hecho de cambiar cómo nos sentimos. Respirar profundamente aliviará la tensión que sentimos en el hombro. Centrarnos en las expiraciones nos producirá una sensación de calma. El hecho de observar simplemente lo que sentimos fomenta la regulación emocional y nos ayuda a dejar de intentar de ignorar lo que sucede en nuestro interior. Como suelo decir a mis estudiantes, las dos frases más importantes en la terapia como en el yoga son paréntesis, abre comillas, presta atención a esto y
¿Qué sucede a continuación? Cuando empezamos a considerar nuestro cuerpo con curiosidad en lugar de con miedo, todo cambia. La conciencia corporal también cambia. La conciencia corporal también cambia nuestra percepción del tiempo. El trauma nos hace sentir que estamos atrapados para siempre en un estado impotente de horror. En el yoga aprendemos que las sensaciones tienen un pico y luego bajan. Por ejemplo, si un instructor nos invita a realizar una postura especialmente difícil, primero podemos sentir una sensación de derrota o resistencia, anticipando que no podremos tolerar los sentimientos desencadenados por esa posición concreta. Un buen maestro de yoga nos animará simplemente a observar cualquier tensión mientras medimos lo que sentimos con el flujo de nuestra respiración. Comillas, mantendremos esta posición durante 10 respiraciones. Esto nos ayuda a anticipar el fin del malestar y refuerza nuestra capacidad de lidiar con la angustia física y emocional. Ser conscientes de que todas las experiencias son transitorias cambia la perspectiva sobre nosotros mismos. Esto no significa que recuperar la interocepción no sea potencialmente angustiante. ¿Qué sucede cuando una nueva sensación que experimentamos en el pecho se percibe como rabia, miedo o ansiedad? En nuestro primer estudio sobre el yoga tuvimos una tasa de abandono del 50%, la más alta de cualquier estudio de los que hemos realizado. Cuando entrevistamos a los pacientes que abandonaron, nos dijeron que el programa les había parecido demasiado intenso. Cualquier postura que implicara la pelvis les desencadenaba un pánico intenso o incluso flashback de ataques sexuales. Las sensaciones físicas intensas liberaban los demonios del pasado que habían sido mantenidos minuciosamente a raya mediante la insensibilización y el no prestarles atención. Esto nos enseñó que debíamos ir lentamente, a menudo a paso de caracol. Este enfoque valió la pena. En nuestro estudio más reciente, solo uno de 34 participantes no lo terminó. Acá hay a continuación un cuadro que muestra dos imágenes cerebrales y dice efectos de una clase de yoga semanal. Tras 20 semanas, las mujeres con trauma crónico desarrollaron una mayor activación de las estructuras cerebrales críticas implicadas en la autorregulación. La ínsula y la corteza prefrontal medial. El yoga y la neurociencia del autoconocimiento. En los últimos años, investigadores del cerebro como mis compañeras Sara Lazar y Britta Holzell de Harvard han demostrado que la meditación intensiva tiene un efecto positivo exactamente sobre esas áreas cerebrales que son cruciales para la autorregulación fisiológica. En nuestro último estudio sobre el yoga con 6 mujeres con historiales de trauma temprano profundo, también descubrimos las primeras indicaciones de que 20 semanas de práctica de yoga aumentan la activación del sistema básico del yo, la ínsula y la corteza prefrontal medial. Entre paréntesis, véase el capítulo 6.
Esta investigación requiere mucho más trabajo, pero abre nuevas perspectivas sobre cómo las acciones que implican prestar atención y hacernos amigos de las sensaciones de nuestro cuerpo pueden producir unos cambios profundos tanto en la mente como en el cerebro, los cuales pueden llevarnos a superar el trauma. Después de cada uno de nuestros estudios sobre el yoga, preguntamos a los participantes qué efecto habían tenido las clases en ellos. Nunca mencionamos la ínsula ni la interocepción. De hecho, dijimos y explicamos lo mínimo para que pudieran centrarse en su interior. He aquí algunas de sus respuestas. Dos puntos comillas. Siento que mis emociones son más potentes. Quizás es solo que ahora sé reconocerlas. Puedo expresar más mis sentimientos porque puedo reconectarlos más. Los siento en mi cuerpo, los reconozco y los abordo. Ahora veo opciones, múltiples caminos, puedo decidir y elegir mi vida, no debo repetirla ni experimentarla como un niño. Fui capaz de mover mi cuerpo y de estar en mi cuerpo en un lugar seguro sin hacerme daño y sin que me hicieran daño. Aprender a comunicar. La gente que se siente segura en su cuerpo puede empezar a traducir en palabras los recuerdos que antes la abrumaban. Cuando Annie llevaba practicando yoga 3 veces a la semana durante aproximadamente un año, se dio cuenta de que podía hablarme más libremente sobre lo que le había pasado. Le parecía algo milagroso. Un día derramó un vaso de agua. Cuando me levanté de la silla y me acerqué con un paquete de Kleenex diciéndole, déjame limpiar esto, tuvo una reacción de pánico breve e intensa. Sin embargo, rápidamente pudo contenerse y explicar por qué esas palabras en concreto la alteraban tanto. Dos puntos. Es lo que dijo su padre después de violarla. Annie me escribió después de esa sesión, dos puntos comillas. ¿Se ha dado cuenta de que he sido capaz de decir las palabras en voz alta? No he tenido que escribir lo que estaba pasando para poder contárselo. No perdí la confianza en usted aunque hubiera dicho esas palabras desencadenantes. Entendí que eran un detonante y no palabras terribles que no se puedan decir. Annie sigue practicando yoga y escribiéndome sobre sus experiencias. Dos puntos, comillas. Hoy he ido a una clase matinal de yoga en mi nuevo estudio. La maestra ha hablado de respirar hasta el máximo que podamos y luego prestar atención a ese máximo. Dijo que si observamos nuestra respiración estamos en el presente, porque no podemos respirar en el futuro ni en el pasado. Me pareció sorprendente estar practicando la respiración de esa forma después de que habláramos de ello. Me pareció como un regalo. Algunas de las posturas son detonantes para mí. Dos las hemos hecho hoy, dos puntos. Una en la que tienes las piernas hacia arriba como una rana y otra en la que realizas respiraciones profundas hasta la pelvis. Noté el inicio del pánico, especialmente en la postura de la respiración, como diciendo, oh no, esta no es precisamente la parte del cuerpo que quiero sentir. Pero luego pude detenerlo y decir, observa que esta parte de tu cuerpo está conteniendo unas experiencias. Y luego lo dejé fluir. No tienes que quedarte aquí, pero tampoco debes marcharte. Simplemente úsalo como información. No sé si antes lo había podido hacer de un modo tan consciente. Me hizo pensar que si presto atención sin tener tanto miedo, me será más fácil creer en mí misma. En otro mensaje, Annie reflexionaba sobre los cambios en su vida. Dos puntos.
Poco a poco he aprendido a simplemente sentir mis pensamientos sin quedar secuestrada por ellos. La vida es más, la vida es más manejable. Dos puntos. Estoy más sintonizada con mi día a día y más presente en el mundo. Más presente en el momento. Tolero mejor el contacto físico. Mi marido y yo disfrutamos viendo películas acurrucados en la cama. Un gran paso. Todo esto finalmente me ha ayudado en las relaciones íntimas con mi marido. La segunda suposición es que en lugar de ser un observador pasivo, este yo consciente puede ayudar a reorganizar el sistema interior y comunicarse con las partes de un modo que ayude a esas partes a confiar en que existe alguien dentro capaz de manejar las cosas. De nuevo, la investigación neurocientífica demuestra que esto no es solo una metáfora. La concienciación aumenta la activación de la corteza prefrontal medial y reduce la activación de estructuras como la amígdala que desencadenan nuestras respuestas emocionales. Esto aumenta nuestro control sobre el cerebro emocional. Más que fomentar una relación entre un terapeuta y un paciente indefenso, los sistemas familiares internos se centran en cultivar una relación interior entre el yo y las diferentes partes protectoras. En este modelo de tratamiento, el yo no solo es testigo u observador pasivo, como en algunas tradiciones meditativas. Tiene un papel de liderazgo activo. El yo es como un director de orquesta que ayuda a todas las partes a funcionar en armonía como una sinfonía y no como una cacofonía. Conocer el paisaje interno. La tarea del terapeuta es ayudar a los pacientes a separar esta mezcla confusa en entidades distintas para que puedan decir, dos puntos comillas, esta parte de mí es como un niño pequeño y esta parte de mí es más madura, pero se siente una víctima. Puede que no les gusten muchas de estas partes, pero identificarlas las convierte en menos intimidantes o abrumadoras. El siguiente paso es animar a los pacientes a simplemente pedir a cada parte protectora que emerja que, entre comillas, dé un paso atrás temporalmente para poder ver qué está protegiendo. Cuando esto se hace una y otra vez, las partes empiezan a separarse del yo y a dejar espacio para una autoobservación consciente. Los pacientes aprenden a poner freno a su miedo, rabia o repulsión y abrirse a estados de curiosidad y de autorreflexión. Desde la perspectiva estable del yo, pueden iniciar unos diálogos interiores constructivos con sus partes. Se pide a los pacientes que identifiquen la parte implicada en el problema actual, como sentirse inútil, abandonado u obsesionado con pensamientos vengativos. Al preguntarse qué parte dentro de mí se siente así, puede que les venga una imagen a la mente. Puede que la parte deprimida parezca un niño abandonado o un hombre envejecido o una enfermera agobiada cuidando a los heridos. Una parte vengativa puede aparecer como un marine de combate o un miembro de una banda callejera. Después el terapeuta pregunta, dos puntos comillas, ¿cómo se siente con respecto a esta parte? Entre paréntesis, triste, vengativa, aterrorizada, suya. Esto prepara el camino para la autoobservación consciente, separando el usted de la parte en cuestión. El usted, entre comillas, de la parte en cuestión.
Si el paciente da una respuesta extrema como, entre comillas, la odio, el terapeuta sabe que hay otra parte protectora mezclada con el yo, ese yo es con mayúscula. Entonces puede pedir dos puntos, comillas, intente ver si la parte que la odia puede dar un paso atrás. Entonces se suele dar las gracias a la parte protectora por su vigilancia y se le garantiza que puede volver cada vez que sea necesario. Si la parte protectora está dispuesta, la siguiente pregunta es, dos puntos, comillas, ¿cómo se siente hacia la parte, entre paréntesis, previamente rechazada ahora? Entonces es probable que el paciente diga algo como, entre comillas, me pregunto por qué está tan, entre paréntesis, triste, vengativa, etc. Esto constituye la base para llegar a conocer mejor a esa parte, por ejemplo, preguntando cuántos años tiene y cómo ha terminado sintiéndose así. Una vez que el paciente manifiesta una masa crítica del yo, ese yo con mayúscula, este tipo de diálogo empieza a producirse espontáneamente. En este momento es importante que el terapeuta se eche a un lado y simplemente esté pendiente de las otras partes que puedan interferir o realizar comentarios empáticos ocasionalmente o preguntar cosas como, comillas, ¿qué le dice a la parte sobre esto? ¿O a dónde quiere ir ahora? ¿O cuál le parece que debe ser el siguiente paso? Así como la pregunta omnipresente para detectar el yo, ese yo con mayúscula, dos puntos, comillas, cómo se siente con respecto a esa parte ahora. Una vida en partes. Joan vino a verme para que la ayudara a gestionar sus incontrolables berrinches y a manejar su culpabilidad sobre sus numerosas aventuras amorosas, recientemente con su entrenador de tenis. Como dijo en la primera sesión, entre comillas, paso de ser una profesional excelente a una niña llorona, una zorra furiosa y una implacable máquina de comer en el transcurso de 10 minutos. No tengo ni idea de cuál de esas soy realmente. En ese momento de la sesión, Joan ya había criticado los cuadros de mi pared, mis muebles desvencijados y mi mesa desordenada. El ataque era su mejor defensa. Se estaba preparando para que volvieran a herirla. Seguramente yo la dejaría tirada, como tanta gente hizo antes. Sabía que para que la terapia funcionara tenía que volverse vulnerable para comprobar si yo podía tolerar su ira, su miedo y su pena. Me di cuenta de que la única forma de hacer frente a su estado a la defensiva era mostrando un alto interés en los detalles de su vida, mostrándole un apoyo firme por el riesgo que ella había corrido al hablar conmigo y aceptando las partes de las que ella más se avergonzaba. Le pregunté a Joan si había observado la parte de sí misma que era crítica. Reconoció que sí y le pregunté cómo se sentía hacia esa parte crítica. Esta pregunta le permitió empezar a separarse de esa parte y acceder a su yo, con mayúscula yo. Joan respondió que odiaba a la parte crítica porque le recordaba a su madre. Cuando le pregunté qué podía estar protegiendo esa parte crítica, su ira se sosegó y se puso más curiosa y reflexiva, dos puntos, comillas. Me preguntó por qué considera necesario llamarme las mismas cosas que mi madre me llamaba, o incluso peor.
Habló del miedo que había sentido hacia su madre de pequeña y de la sensación de ser incapaz de hacer algo bien. La parte crítica era obviamente un jefe. No solo estaba protegiendo a Joan de mí, sino que estaba intentando anticiparse a las críticas de su madre. En las semanas siguientes, Joan me contó que había sufrido abusos sexuales por parte del novio de su madre, probablemente en la época en que cursaba primero y segundo. Creía que le habían, entre comillas, arruinado sus relaciones íntimas. Aunque era exigente y crítica con su marido, hacia el cual carecía de todo deseo sexual, era apasionada e incansable en sus aventuras amorosas. Pero estas aventuras siempre terminaban de un modo similar. En medio del acto sexual, de repente se quedaba aterrorizada y se enroscaba como una pelota, sollozando como una niña pequeña. Estas escenas la dejaban confusa y asqueada, y después no podía soportar tener nada más que ver con su amante. Como Marilyn en el capítulo 8, Joan me contó que había aprendido a desaparecer mientras sufría los abusos, flotando sobre la escena como si le estuviera ocurriendo a otra niña. Sacarse de la cabeza los abusos sexuales le permitió a Joan llevar una vida escolar normal, de fiestas, del pijama, amigas y deportes en equipo. Los problemas empezaron en la adolescencia, cuando desarrolló su patrón de desdén frígido hacia los chicos que la trataban bien y mantenía relaciones informales tras las que se sentía humillada y avergonzada. Me contó que para ella la bulimia era como debían de ser los orgasmos para los demás, y que mantener relaciones sexuales con su marido era como debía de ser vomitar para los demás. Aunque los recuerdos específicos de sus abusos estaban escindidos, entre paréntesis, disociados, inconscientemente seguía reproduciéndolos. No intenté explicarle por qué se sentía tan enfadada, culpable o desconectada. Ya se consideraba a sí misma una mercancía en mal estado. En la terapia, como en el procesamiento de recuerdos, la pendulación, entre paréntesis, el enfoque gradual descrito en el capítulo 13, es crucial. Para que Joan fuera capaz de lidiar con su pena y su dolor, tendríamos que ir a buscar su propia fuerza y amor propio que le permitirían curarse. Esto significaba centrarnos en sus múltiples recursos interiores y recordarme a mí mismo que yo no le podía aportar el amor y el afecto del que careció de pequeña. Si como terapeuta, maestro o mentor intentamos rellenar los huecos de las carencias tempranas, terminamos chocando con el hecho de que ni la persona, ni el momento, ni el lugar son los adecuados. La terapia se centraría en la relación de Joan con sus partes y no conmigo. Conocer a los jefes. A medida que el tratamiento de Joan progresaba, identificamos muchas partes diferentes que tomaban el mando en distintos momentos. Una parte infantil agresiva que tenía berrinches, una parte adolescente promiscua, una parte suicida, un jefe obsesivo, una moralista remilgada, etc. Como siempre, primero conocimos a los jefes. Su tarea era evitar la humillación y el abandono y mantenerla organizada y segura. Algunos jefes pueden ser agresivos, como la parte crítica de Joan, mientras que otros son perfeccionistas o reservados, cuidadosos para no llamar demasiado la atención.
Pueden decirnos que hagamos la vista gorda ante lo que está sucediendo y mantenernos pasivos para evitar riesgos. Los jefes internos también controlan el acceso que tenemos a las emociones para que el sistema del yo no termine abrumado. Mantener el sistema bajo control requiere una gran cantidad de energía. Un simple comentario insinuante puede desencadenar varias partes simultáneamente. Una parte que se activa sexualmente de manera intensa, otra repleta de autoaversión, una tercera que intenta calmar las cosas autolesionándose. Otros jefes crean obsesiones y distracciones o niegan directamente la realidad. Pero cada parte debe considerarse como un protector interno que mantiene una importante posición defensiva. Los jefes soportan enormes cargas de responsabilidad y generalmente están desbordados. Algunos jefes son sumamente competentes. Muchos de mis pacientes ocupan puestos de responsabilidad, tienen unos trabajos excepcionales y pueden ser unos padres extremadamente atentos. El jefe crítico de Joan sin ninguna duda contribuía a su éxito como oftalmóloga. He tenido muchos pacientes que eran maestros o enfermeros excelentes. Aunque puede que sus compañeros pensaran que eran un poco distantes o reservados, seguramente se quedarían pasmados si supieran que sus compañeros ejemplares se autolesionaban, tenían trastornos con la comida o prácticas sexuales extrañas. Poco a poco, Joan empezó a darse cuenta de que es normal experimentar simultáneamente sentimientos o pensamientos opuestos, y eso le daba más confianza para enfrentarse a la tarea que tenía enfrente. En lugar de creer que el odio consumía todo su ser, aprendió que solo una parte de ella se sentía paralizada por él. Sin embargo, cuando le hacían alguna valoración negativa en el trabajo, Joan caía en picado, reprochándose a sí misma el no haberse protegido y luego sintiéndose insegura, débil e impotente. Cuando le pedí que viera dónde estaba situada en su cuerpo esa parte impotente de sí misma y cómo se sentía ante ella, se resistió. Me dijo que no podía soportar a esa chica quejica e incompetente que la hacía sentirse avergonzada y desdeñosa consigo misma. Sospeché que esa parte contenía la mayor parte del recuerdo de sus abusos y decidí no presionarla en ese momento. Se fue de mi consulta retraída y molesta. Al día siguiente, saqueó el frigorífico y luego se pasó horas vomitando la comida. Cuando volvió a mi consulta me dijo que quería quitarse la vida y se sorprendió de que yo no pareciera realmente curioso y no la juzgara, y de que no la condenara por su bulimia o sus ideas suicidas. Cuando le pregunté qué partes estaban implicadas, la parte crítica volvió y espetó, comillas, es asquerosa. Cuando le pidió a esa parte que diera un paso atrás, la siguiente parte dijo, nadie va a quererme nunca, seguida después por la crítica que me dijo que la mejor manera de ayudarla sería ignorando todo ese ruido y dándole más medicación. Claramente en su deseo de proteger sus partes heridas, esos jefes sin querer le estaban haciendo daño. Así pues seguí preguntándoles qué creían que pasaría si se echaban atrás. Joan respondió 2 puntos. La gente me va a odiar y me quedaré sola y en la calle. Esto vino seguido por un recuerdo. Su madre le había dicho que si desobedecía, la darían en adopción y nunca más volvería a ver a sus hermanas o a su perro.
Cuando le pregunté cómo se sentía ante esa niña asustada que llevaba dentro, se puso a llorar y me dijo que se sentía mal por ella. Ahora su yo había vuelto y yo confiaba en que habríamos calmado su sistema, pero esta sesión todavía no fue la definitiva. Apagar las llamas. La semana siguiente, Joan faltó a la cita. Habíamos puesto en movimiento a sus partes exiliadas y sus bomberos estaban desbocados. Como me contó después, la tarde siguiente, después de que habláramos de su terror a ir a una casa de acogida, se sintió como si, debe ser, está mal acá escrito, como si fuera a explotar. Se fue a un bar y se ligó a un tipo. Al volver a casa tarde, borracha y desaliñada, se negó a hablar con su marido y se quedó dormida en la sala de estar. A la mañana siguiente actuó como si no hubiera pasado nada. Los bomberos harán lo que sea para que el dolor emocional desaparezca. Aparte de compartir la tarea de mantener encerradas las partes exiliadas, son lo opuesto de los jefes. Los jefes tienen que ver con mantener el control, mientras que los bomberos destrozarán la casa para apagar el fuego. La lucha entre los jefes estirados y los bomberos fuera de control continuará hasta que los exiliados que soportan la carga del trauma puedan volver a casa y ser cuidados. Cualquiera que trabaje con supervivientes encontrará a esos bomberos. Yo he conocido a bomberos que compran, beben, juegan adictivamente al ordenador, tienen aventuras impulsivas o hacen ejercicio compulsivamente. Un encuentro sórdido puede mitigar el horror y la culpa de un niño maltratado, aunque solo sea durante un par de horas. Resulta crucial recordar que, esencialmente, los bomberos también intentan desesperadamente proteger el sistema. A diferencia de los jefes que generalmente cooperan superficialmente durante la terapia, los bomberos no se contienen. Dos puntos. Lanzan insultos y salen de la sala hechos una furia. Los bomberos son frenéticos y si les preguntas qué sucedería si dejaran de hacer su trabajo, descubres que creen que los sentimientos exiliados podrían hacer estallar todo el sistema del yo. También son ajenos a la idea de que existen mejores maneras de garantizar la seguridad física y emocional, e incluso si los comportamientos como el comer compulsivamente o el cortarse desaparecen, los bomberos suelen encontrar otras formas de autolesionarse. Estos ciclos solo podrán llegar a su fin cuando el yo sea capaz de ponerse al mando y el sistema se sienta seguro. La carga de la toxicidad. Los exiliados son el vertedero de residuos tóxicos del sistema. Como contienen los recuerdos, las sensaciones, las creencias y las emociones asociadas con el trauma, resulta peligroso soltarlos. Contienen la experiencia de, entre comillas, oh Dios mío, estoy perdido, entre paréntesis, la esencia del shock inevitable, y con ella el terror, el colapso y la acomodación. Los exiliados se pueden revelar en forma de sensaciones físicas demoledoras o de una insensibilización extrema, y ofenden tanto a la naturaleza razonable de los jefes como a la bravuconería de los bomberos. Como la mayoría de las víctimas de incesto, Joan odiaba a sus exiliados, especialmente a la niña pequeña que había respondido a las demandas sexuales de su abusador y a la niña aterrorizada que sollozaba sola en su cama. Cuando los exiliados agobian a los jefes, toman nuestro control. Entre paréntesis, no somos más que un niño rechazado, débil, no amado y abandonado. El yo, con mayúscula yo, se, entre comillas, mezcla con los exiliados y todas las posibles alternativas para nuestra vida quedan eclipsadas. Luego, como señala Schwartz,
entre paréntesis, nos vemos a nosotros mismos y al mundo a través de sus ojos y creemos que es él, entre comillas, el mundo. En este estado no se nos ocurrirá que hemos sido secuestrados. Mantener encerrados a los exiliados, sin embargo, reprime no solo los recuerdos y las emociones, sino también a las partes que los contienen, las partes más dañadas por el trauma. En las palabras de Schwartz, entre comillas, generalmente son nuestras partes más sensibles, creativas, abiertas a la intimidad, animadas, divertidas e inocentes. Al exiliarlas cuando son heridas, sufren un doble revés, 2 puntos. El insulto de nuestro rechazo se añade a su daño original. Como Joan descubrió, mantener ocultos a sus exiliados y despreciarlos la estaba condenando a una vida sin relaciones íntimas ni alegría verdadera. Liberar el pasado. Algunas semanas después de iniciar el tratamiento con Joan, volvimos a acceder a la chica exiliada que llevaba encima la humillación, la confusión y la vergüenza de los abusos sexuales de Joan. Por aquel entonces ella ya confiaba lo suficiente en mí y había desarrollado una percepción suficiente del yo con mayúscula para poder tolerar observarse como niña con todos sus sentimientos de terror, excitación, rendición y complicidad durante tanto tiempo enterrados. No dijo mucho durante el proceso y mi principal tarea era mantenerla en un estado de autoobservación tranquila. A menudo tenía el impulso de alejarse con repulsión y horror, dejando a esa niña inaceptable sola en su desgracia. En estos momentos yo pedía a sus protectores que se echaran atrás para que ella pudiera seguir escuchando lo que esa niña pequeña quería que ella supiera. Finalmente, con mis ánimos, fue capaz de entrar en escena y llevarse a la niña con ella a un lugar más seguro. Le dijo firmemente a su abusador que nunca más le dejaría volver a acercarse a ella. En lugar de negar a la niña, desempeñó un papel activo al liberarla. Como en la MDR, la resolución del trauma fue resultado de su capacidad de acceder a su imaginación y volver a recrear las escenas en las que se había quedado paralizada tanto tiempo atrás. Su pasividad impotente fue sustituida por una acción decidida, liderada por el yo con mayúscula. Cuando Joan empezó a adueñarse de sus impulsos y comportamientos, reconoció lo vacía que era su relación con su marido, Brian, y empezó a insistir en un cambio. Le pedí que invitara a Brian a unirse a nosotros y ella estuvo presente durante 8 sesiones antes de que él empezara a verme individualmente. Stewart observa que los sistemas familiares internos pueden ayudar a los miembros de la familia a ser mentores de los demás mientras aprenden a observar cómo las partes de una persona interactúan con las partes de otra. Yo fui testigo de primera mano de ello con Joan y Brian. Inicialmente, Brian se sentía bastante orgulloso de haber soportado el comportamiento de Joan durante tanto tiempo. Notar que ella le necesitaba realmente había impedido que él considerara el divorcio, pero ahora que ella quería más intimidad, él se sentía presionado e inadecuado, entre paréntesis, revelando una parte presa del pánico que se quedaba en blanco y construía un muro para no sentir. Poco a poco, Brian empezó a hablar sobre su infancia en una familia de alcohólicos, donde comportamientos como los de Joan eran habituales e ignorados en gran medida, puntuados por las estancias de su padre en centros de desintoxicación y las largas hospitalizaciones de su madre por depresión e intentos de suicidio. Cuando le pregunté a su parte presa, debe ser,
del pánico que sucedería si permitía a Brian sentir algo, reveló su miedo a quedar abrumado por el dolor de su infancia añadido al dolor de su relación con Joan. Durante las semanas siguientes emergieron otras partes. Primero vino una parte protectora que tenía miedo a las mujeres y que determinaba que nunca dejaría que Brian fuera vulnerable a sus manipulaciones. Luego descubrimos a una parte cuidadora fuerte que había cuidado a su madre y a sus hermanos pequeños. Esta parte daba a Brian la sensación de autoestima y de propósito y era una forma de lidiar con su propio terror. Finalmente Brian estaba listo para conocer a su parte exiliada, el niño asustado, básicamente huérfano de madre que no tenía a nadie que cuidara de él. Esta es una versión muy corta de una larga exploración que incluyó varias desviaciones, como cuando la parte crítica de Joan volvía a emerger de vez en cuando, pero desde el principio los sistemas familiares internos ayudaron a Joan y a Brian a escucharse a sí mismos y mutuamente desde el punto de vista de un yo con mayúscula, objetivo, curioso y compasivo. Ya no estaban bloqueados en el pasado y se les abrieron nuevas posibilidades. El poder de la autocompasión. Los sistemas familiares internos en el tratamiento de la artritis reumatoide. Nancy Chadwick es una reumatóloga del Hospital de Brigham y de Mujeres de Boston que combina la investigación médica sobre artritis reumatoide, AR, entre paréntesis, con un gran interés por la experiencia personal de sus pacientes sobre su enfermedad. Cuando descubrió los sistemas familiares internos en un taller con Richard Schwartz, decidió incorporar la terapia en un estudio de intervención psicosocial con pacientes de artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que causa trastornos inflamatorios en todo el cuerpo, provocando dolor crónico y discapacidad. La medicación solo retrasa su progreso y alivia cierto dolor, pero no existe cura y vivir con artritis reumatoide puede provocar depresión, ansiedad, aislamiento y una calidad de vida deficiente en general. Seguí este estudio con especial interés debido a la relación que había observado entre el trauma y la enfermedad autoinmune. Trabajando con la terapeuta experta en los sistemas familiares internos Nancy Sowell, la doctora Chadwick creó un estudio aleatorio de 9 meses en el que un grupo de pacientes de artritis reumatoide recibiría formación individual y en grupo sobre los sistemas familiares internos, mientras que un grupo control recibiría correos electrónicos y llamadas telefónicas con cierta regularidad con respecto a los síntomas y la gestión de la enfermedad. Ambos grupos siguieron con su medicación habitual y eran evaluados periódicamente por reumatólogos que desconocían a qué grupo pertenecía cada paciente. El objetivo del grupo de los sistemas familiares internos era enseñar a los pacientes a aceptar y comprender el miedo, la desesperación y la ira inevitables y a tratar esos sentimientos como miembros de su propia, entre comillas, familia interna. Aprenderían las técnicas de diálogo interior que les permitirían reconocer su dolor, identificar los pensamientos y emociones asociados para luego abordar esos estados internos con interés y compasión. Pronto surgió un problema básico. Como tantos supervivientes de traumas, los pacientes de artritis reumatoide eran alexitímicos. Como Nancy Sowell me dijo más tarde, nunca se quejaban de su dolor o de su discapacidad a menos que estuvieran totalmente abrumados.
Cuando se les preguntaba cómo estaban, casi siempre respondían entre comillas bien. Sus partes estoicas claramente les ayudaban a manejar su situación, pero estos jefes también los mantenían en un estado de negación. Algunos desconectaban sus sensaciones físicas y sus emociones hasta el punto de no colaborar efectivamente con sus médicos. Para que las cosas avanzaran, los líderes introdujeron las partes de los sistemas familiares internos drásticamente, cambiando de sitio los muebles y proporcionando otros materiales para representar a los jefes, los exiliados y los bomberos. Durante varias semanas, los miembros del grupo empezaron a hablar de los jefes que les decían que, entre comillas, al mal tiempo buena cara, porque nadie quería oír hablar del dolor de todos modos. Luego, cuando pidieron a las partes estoicas que se retiraran, empezaron a reconocer la parte furiosa que quería gritar y sembrar el caos, la parte que quería permanecer todo el tiempo en la cama y la parte exiliada que se sentía inútil porque no la dejaban hablar. Salió que, de niños, casi todos parecía que eran vistos pero no escuchados. La seguridad significaba mantener sus necesidades en secreto. La terapia individual de los sistemas familiares internos ayudó a los pacientes a aplicar el lenguaje de las partes a sus problemas diarios. Por ejemplo, una mujer se sentía atrapada por los conflictos en su trabajo, donde una parte jefe insistía en que la única salida era trabajar en exceso hasta que se exacerbase la artritis reumatoide. Con la ayuda de la terapeuta se dio cuenta de que podía atender sus necesidades sin tener que ponerse enferma. Los dos grupos, el de los sistemas familiares internos y el de control, fueron evaluados 3 veces durante el periodo de 9 meses del estudio y luego un año después. Al cabo de los 9 meses, el grupo de los sistemas familiares internos mostró unas mejoras cuantificables en la autovaloración del dolor articular, la función física, la autocompasión y el dolor general relativo al grupo formado. También mostró unas mejoras significativas en la depresión y la autoeficacia. Las mejoras del grupo de sistemas familiares internos en la percepción del dolor y los síntomas depresivos se sostuvieron un año después, aunque las pruebas médicas objetivas no pudieron detectar mejoras cuantificables en el dolor o el funcionamiento. En otras palabras, lo que más cambió fue la capacidad de los pacientes de vivir con su enfermedad. En sus conclusiones, Shadik y Sowell destacaron la atención que prestan los sistemas familiares internos a la autocompasión como factor clave. Este no fue el primer estudio en demostrar que las intervenciones psicológicas pueden ayudar a los pacientes con artritis reumatoide. Las terapias cognitivo-conductuales y las prácticas basadas en la concienciación también han demostrado tener un impacto positivo sobre el dolor, la inflamación articular, la discapacidad física y la depresión. Sin embargo, ninguno de estos estudios ha formulado una pregunta crítica. 2 puntos. ¿Se refleja una mayor seguridad y confort físicos en un mejor funcionamiento del sistema inmunológico? Liberar al niño exiliado. Peter dirigía un servicio de oncología en un prestigioso centro médico académico que estaba considerado uno de los mejores del país. Sentado en mi consulta en una perfecta forma física gracias a la práctica regular de squash, su confianza había cruzado la línea de la arrogancia. Este hombre ciertamente no parecía que sufriera trastorno por estrés postraumático. Me dijo que solo quería saber cómo ayudar a su esposa a ser menos, entre comillas, susceptible.
Le había amenazado con dejarle a menos que él hiciera algo sobre lo que ella llamaba su, entre comillas, comportamiento insensible. Peter me aseguró que su percepción no era correcta, porque obviamente él no tenía ningún problema en ser empático con la gente enferma. Le encantaba hablar de su trabajo, orgulloso de que los residentes y sus compañeros compitieran ferozmente para estar en su servicio, y también de los rumores que había escuchado sobre lo aterrorizado que tenía a su personal. Se describió como brutalmente sincero, un científico de verdad, alguien que solo tenía en cuenta los hechos y desviando aposta la mirada hacia mí, que no toleraba la incompetencia de los demás. Tenía unos estándares elevados, pero no más elevados que para sí mismo, y me aseguró que no necesitaba el amor de nadie, solo su respeto. Peter también me dijo que la rotación en psiquiatría que hizo en la Facultad de Medicina le convenció de que los psiquiatras todavía practicaban brujería, y su experiencia con la terapia de pareja le había reafirmado en su opinión. Expresó su desprecio hacia la gente que culpaba a sus padres o a la sociedad de sus problemas. Aunque como niño él ya vivió su parte de desdicha, estaba decidido a no considerarse jamás una víctima. Aunque la dureza de Peter y su amor por la precisión me atraían, no podía dejar de preguntarme si descubriríamos algo que vemos demasiado a menudo. 2 puntos. Que los jefes internos que están obsesionados con el poder generalmente se crean como bastión para no sentirse desamparados. Cuando le pregunté sobre su familia, Peter me dijo que su padre dirigía una fábrica. Era un superviviente del Holocausto, que podía ser brutal y estricto, pero también tenía una parte tierna y sentimental que había mantenido a Peter conectado con él y que le había inspirado a convertirse en médico. Al hablarme de su madre, se dio cuenta por primera vez de que, en lugar de prestarle una atención sincera, simplemente realizaba rigurosamente las tareas domésticas, pero Peter negaba que eso le molestara. Fue a la escuela y sacaba sobresaliente en todas las asignaturas. Se prometió que tendría una vida sin rechazos ni humillaciones, pero irónicamente vivía con la muerte y el rechazo a diario, entre paréntesis, la muerte en la unidad de oncología y la lucha constante para que su investigación fuera financiada y publicada. La esposa de Peter se unió a nosotros en la siguiente visita. Describió cómo él la criticaba constantemente, entre paréntesis, su gusto por la ropa, su forma de educar a los niños, sus hábitos de lectura, su inteligencia, sus amigos. Él casi nunca estaba en casa y nunca estaba disponible emocionalmente. Como tenía unas obligaciones tan importantes y como era tan explosivo, su familia siempre andaba sigilosamente a su alrededor. Ella estaba decidida a dejarle y a empezar una nueva vida a menos que él hiciera algunos cambios radicales. En ese punto, por primera vez, vi a Peter alterarse de manera evidente. Me aseguró a mí y a su esposa que quería arreglarlo. En nuestra siguiente sesión le pedí que relajara el cuerpo, que cerrara los ojos, que centrara su atención en el interior y que preguntara a esa parte crítica, entre paréntesis la que su esposa había identificado, qué creía que pasaría si dejaba de juzgar despiadadamente a los demás. Al cabo de unos 30 segundos dijo que se sentía estúpido hablando consigo mismo. No quería probar ningún invento nuevo. Entre paréntesis, había venido a mí buscando una, entre comillas, terapia demostrada empíricamente. Le aseguré que, como él, yo también estaba a la vanguardia de las terapias de base empírica y que esa era una de ellas.
Permaneció en silencio durante aproximadamente 1 minuto antes de susurrar: Me haría daño. Le pedí que preguntara a la parte crítica qué significaba eso. Todavía con los ojos cerrados, Peter respondió: Cuando criticas a los demás, no se atreven a hacerte daño. Luego, si eres perfecto, nadie puede criticarte. Le pedí que diera las gracias a su parte crítica por protegerle contra el daño y la humillación, y cuando se volvió a quedar en silencio, vi cómo se le relajaban los hombros y respiraba más lenta y profundamente. Luego me dijo que era consciente de que su ostentación estaba afectando sus relaciones con sus compañeros y estudiantes. Se sentía solo y menospreciado en las reuniones con el personal e incómodo en las fiestas del hospital. Cuando le pregunté si quería cambiar el modo en que su parte furiosa amenazaba a la gente, me dijo que sí. Luego le pregunté en qué parte de su cuerpo estaba ubicada y lo ubicó en medio del pecho. Manteniendo la atención dentro, le pregunté cómo se sentía con respecto a ello. Me dijo que le daba miedo. Luego le pedí que se mantuviera concentrado en ello y viera cómo se sentía entonces. Dijo que sentía curiosidad por saber más. Le pregunté cuántos años tenía. Me dijo que unos 7. Le pedí que la parte crítica le mostrara aquello que estaba protegiendo. Tras un largo silencio, todavía con los ojos cerrados, me dijo que estaba viendo una escena de su infancia. Su padre estaba pegando a un niño pequeño, entre paréntesis él, y él estaba de pie en una esquina pensando en lo estúpido que era ese niño por provocar a su padre. Cuando le pregunté cómo se sentía con respecto al niño que estaba siendo pegado, me dijo que le despreciaba. Era un enclenque y un quejica. Tras mostrar la más mínima resistencia a las despóticas maneras de su padre, inevitablemente capituló y gimoteó que sería un niño bueno. Como respuesta, la parte crítica apareció con toda su fuerza y le llamó cosas como pelele y nenaza. Le pregunté de nuevo a Peter si la parte crítica estaría dispuesta a dar un paso atrás y darle al niño la oportunidad de hablar. Se desconectó por completo y se fue diciendo que era muy poco probable que volviera a poner los pies en mi consulta otra vez. Pero la semana siguiente volvió. Cumpliendo sus amenazas, su esposa había ido a un abogado y había presentado la demanda de divorcio. Estaba devastado y ya no se parecía en absoluto a ese médico perfectamente estructurado que había conocido y en gran medida temido. Ante la pérdida de su familia estaba trastornado y se sentía confortado con la idea de que si las cosas iban demasiado mal, siempre podía quitarse la vida. Volvimos a entrar e identificamos la parte que tenía terror al abandono. Cuando estaba en su estado de yo, con mayúscula el yo, consciente, le pedí que preguntara a ese niño aterrorizado que le enseñara la carga que estaba soportando. De nuevo, su primera reacción fue de repulsa hacia la debilidad del niño, pero cuando le pedí que dejara que esa parte se retirara, vio una imagen de sí mismo de niño en la casa de sus padres, solo en su habitación, gritando de terror. Peter observó esa escena durante varios minutos, llorando en silencio la mayor parte del tiempo. Le pregunté si el niño le había contado todo lo que quería saber. No, había otras escenas, como correr para abrazar a su padre hacia la puerta y ser abofeteado por haber desobedecido a su madre.
De vez en cuando interrumpía el proceso explicando por qué sus padres no pudieron hacerlo mejor de lo que lo hicieron al ser supervivientes del Holocausto y todo lo que ello implicaba. De nuevo le sugerí que descubriera las partes protectoras que estaban interrumpiendo su visión del dolor del niño y les pidiera que se fueran temporalmente a otra habitación, y cada vez era capaz de volver a su dolor. Le pedí a Peter que le dijera al niño que ahora entendía lo mala que había sido su experiencia. Se sentó en un silencio largo y triste. Luego le pedí que le mostrara al niño que se preocupaba por él. Después de convencerle, abrazó al niño. Me sorprendió que ese hombre aparentemente duro e insensible supiera exactamente cómo cuidar de sí mismo. Luego, al cabo de un rato, le pedí a Peter que volviera a la escena y se llevara al niño con él. Peter se imaginó a sí mismo enfrentándose a su padre de mayor, diciéndole: «Si te vuelves a meter con este niño, vengo y te mato». Luego, en su imaginación, se llevó al niño a un campo bonito que conocía, donde el niño podía jugar y retozar con ponis mientras él le vigilaba. Nuestro trabajo no había terminado. Después de que su esposa anulara su amenaza de divorcio, volvieron algunos de sus antiguos hábitos y tuvimos que volver a visitar a ese niño aislado de vez en cuando para asegurarnos de que las partes heridas de Peter estaban siendo cuidadas, especialmente cuando se sentía herido por algo que había sucedido en casa o en el trabajo. Esta es la fase de los sistemas familiares internos. No, esta es la fase que los sistemas familiares internos llaman, entre comillas, descarga, y corresponde a cuidar a las partes exiliadas para que recuperen la salud. Con cada nueva descarga, la parte crítica de Peter, antes dañada, se relajaba y poco a poco se fue convirtiendo más en mentor que en juez, y empezó a reparar sus relaciones con sus familiares y compañeros. También dejó de sufrir cefaleas provocadas por la tensión. Un día me dijo que desde que era adulto se había pasado la vida intentando librarse de su pasado, y observó lo irónico que era haber tenido que acercarse a él para dejarlo ir.